Buenos días, mi nombre es Humberly Barretti junto con mi compañera Marisol Cañate, Grecia Burgo y Carrillo Francis le vamos a exponer sobre el sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético o sistema locomotor es un sistema del cuerpo humano que nos proporciona movimiento, estabilidad, forma y soporte. Este se encuentra subdividido en dos grandes sistemas. El sistema muscular, que incluye todos los tipos de músculos del cuerpo, en particular los músculos esqueléticos, que son aquellos que forman parte de las articulaciones para producir los movimientos, así también como los tendones, que son los que unen los músculos a los huesos. El sistema esquelético tiene como componente principal los huesos. Estos se unen entre sí y forman las articulaciones, dando a nuestro cuerpo un esqueleto fuerte y a la vez móvil. La integridad y función de los huesos y articulaciones está dada por las estructuras accesorias del sistema esquelético, que son cartílago articular, ligamentos y bursa o bolsa sinovial. La función principal del sistema musculoesquelético es dar estabilidad y movilidad al cuerpo. El sistema musculoesquelético tiene muchas otras funciones. En el caso del esqueleto, este tiene un rol importante en las funciones homeostáticas, como almacenar minerales, ejemplo, el calcio, así como la hematopoiesis, mientras que el sistema muscular almacena la mayoría de carbohidratos del cuerpo en forma de glicógeno. El sistema muscular es un sistema de órganos compuestos por tejido contráctil especializado llamado tejido muscular. Existen tres tipos de tejido muscular. El músculo cardíaco, que forma la capa muscular del corazón, el miocardio. El músculo liso, que comprende las paredes de los vasos sanguíneos y los órganos huecos. Y el músculo esquelético, que se unen a los huesos y proporcionan movimientos voluntarios. Basado en su experiencia histológica, son clasificados en músculos estriados y no estriados, siendo agrupados como estriados los músculos esqueléticos y el músculo cardíaco, y como no estriados los músculos lisos. Los músculos esqueléticos son los únicos que podemos controlar con el poder de nuestra voluntad, ya que están inervados por partes somáticas del sistema nervioso. Los músculos esqueléticos son las principales unidades funcionales del sistema muscular. Existen más de 600 músculos en el cuerpo humano. Esto varía mucho en la forma y el tamaño, donde el más pequeño es el músculo estribo, en el oído interno, y el más grande es el cuádriceps femoral, en el muslo. Los músculos esqueléticos del cuerpo humano están organizados en 4 grupos por cada región del cuerpo. Los músculos de la cabeza y cuello, que incluyen los músculos de la expresión facial, de la masticación, de la órbita, de la lengua, de la faringe y del cuello. Los músculos del tronco, que incluyen los músculos de la espalda, músculos abdominales anteriores y laterales, así como los músculos del piso pélvico. Los músculos de las extremidades superiores, que incluyen músculos del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Y los músculos de las extremidades inferiores, que incluyen los músculos de la cadera, muslos, piernas y pies. Estructuralmente, los músculos esqueléticos están compuestos de células musculares esqueléticas, que son llamadas miocitos. Las fibras musculares son células especializadas cuya característica principal es su habilidad de contraerse. Son células alargadas, cilíndricas, multinucleadas, delimitadas por una membrana celular llamada sarcolema. El citoplasma de las fibras del músculo esquelético, sarcoplasma, contienen proteínas contráctiles llamadas actinas y miosinas. Estas proteínas están organizadas en patrones formando las unidades de microaparato contráctil llamados sarcómeros. El esqueleto humano adulto está compuesto por 206 huesos y sus cartílagos asociados. Los huesos están sustentados por ligamentos, tendones, bursa y músculos. Los huesos del cuerpo están agrupados dentro de dos divisiones distintas: el esqueleto axial, que incluyen los huesos a lo largo del eje longitudinal del cuerpo. El esqueleto axial está formado por la columna vertebral, huesos de la cabeza y huesos de la caja torácica. El esqueleto apendicular, que incluyen los huesos del hombro, de la cintura pélvica y de las extremidades superiores e inferiores.
Mi nombre es Marisol Cañate y les voy a hablar acerca de la miología. La miología es la ciencia que estudia los músculos. Incluye el análisis de la estructura física de los músculos, los tipos de fibras musculares, las funciones específicas de los músculos y la relación entre los diferentes tipos de músculos en el cuerpo. Dentro de la miología se identifica el origen, la inserción y el grupo muscular de cada músculo según su localización en el cuerpo humano, explicando así cuál es su acción correspondiente a los movimientos que realiza junto con su inervación. Inervación es la acción que produce el sistema nervioso en las funciones de los demás órganos del cuerpo. Todos los músculos tienen un mecanismo de funcionamiento para realizar las acciones como las torsiones, estiramientos, entre otras. División del sistema muscular. Se distinguen generalmente tres tipos de músculos: músculos esqueléticos, músculo cardíaco y músculo liso. Los músculos esqueléticos se unen a los huesos y los mueven al contraerse y relajarse en respuesta a mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. El tejido muscular esquelético está compuesto por células alargadas llamadas fibras musculares que tienen un aspecto estriado. Las fibras musculares están organizadas en fascículos irrigados por vasos sanguíneos e inervados por neuronas motoras. Músculo cardíaco. La pared del corazón está compuesta de tres capas. La capa media, el miocardio, es responsable de la acción de bombeo del corazón. El músculo cardíaco, que se encuentra solo en el miocardio, se contrae en respuesta a señales provenientes del sistema de conducción cardíaco para hacer latir al corazón. El músculo cardíaco está formado por células llamadas cardiomiocitos. Al igual que las células del músculo esquelético, los cardiomiocitos tienen aspecto estriado, pero su estructura general es más corta y más gruesa. Músculo liso. El músculo liso se encuentra en las paredes de los órganos huecos de todo el cuerpo. Las contracciones del músculo liso son movimientos involuntarios desencadenados por impulsos que viajan por el sistema nervioso autónomo al tejido muscular liso. La disposición de las células en el tejido muscular liso permite la contracción y relajación con gran elasticidad. El músculo liso de las paredes de órganos, como la vejiga urinaria y el útero, permite que esos órganos se expandan y relajen según sea necesario. El músculo liso del tubo digestivo facilita las ondas peristálticas que movilizan los alimentos y nutrientes deglutidos. En el ojo, el músculo liso cambia la forma del cristalino para enfocar los objetos. Las paredes arteriales tienen músculo liso que se relaja y contrae para desplazar la sangre por el cuerpo. Clasificación de los músculos. Los músculos pueden clasificarse de acuerdo a su estructura, función y características de contracción. De acuerdo con su función, pueden clasificarse en agonistas, sinergistas y antagonistas. Los músculos agonistas son los responsables de la acción principal del movimiento. Si tuviéramos a mano un electromiógrafo, serían aquellos músculos que soportan la mayor parte del protagonismo, debido a que no hay un límite claro que marque la diferencia entre actor protagonista y secundario. La línea que diferencia entre agonista y sinergista es fina y no siempre clara. Los músculos sinergistas son aquellos que actúan conjuntamente con otro músculo para llevar a cabo un determinado movimiento y surgen del trabajo conjunto que garantiza dicho movimiento de forma controlada y eficiente, ayudando a la acción muscular y la estabilización. Los músculos antagonistas realizan la acción contraria al agonista. Se oponen a la acción del movimiento, pero no lo suficiente como para impedir el movimiento. Tampoco se prohíbe completamente debido a que su contracción
así como el correcto juego de tensiones entre los músculos que actúan a ambos lados, es necesario para mantener estable el eje de rotación alrededor del cual sucede el movimiento. De acuerdo con sus características de contracción, los músculos se clasifican en voluntarios e involuntarios. Los músculos voluntarios, también llamados músculos estriados, forman la mayor parte de la masa corporal de los vertebrados. Muchos de ellos están unidos al esqueleto o a cartílagos. Son los músculos que permiten grandes movimientos de distintos huesos. Por otra parte, los músculos involuntarios son los que funcionan independientemente de nuestra decisión. Estos músculos involuntarios no forman parte del aparato locomotor y no podemos controlarlos. Los músculos involuntarios son imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Algunos ejemplos son los siguientes. Los músculos del corazón provocan los latidos y son la causa de la circulación sanguínea. Los músculos del aparato digestivo hacen que el alimento se mueva desde la boca hasta el final del intestino grueso. Componentes de los músculos. Dentro del músculo distinguimos el endomisio, el perimicio y el epimicio. El endomisio es el fascículo que envuelve y separa una fibra de otra. El perimicio es el tejido conectivo que envuelve a cada paquete de fibras denominado fascículo. El epimicio es la capa de tejido conectivo que envuelve el músculo. Buenos días, mi nombre es Francis Carrillo y yo le vengo a hablar sobre la artrología del tronco. El tronco, también llamado torso, es la parte corporal que sostiene a la cabeza y de donde parten las extremidades superiores e inferiores. El tronco, integrado por 58 huesos, es atravesado por detrás y longitudinalmente por la columna vertebral, que nos sirve de sostén. Si analizamos el tronco en el contexto de todo el cuerpo, podemos decir que sobre él se encuentra la cabeza. A los costados, por otra parte, aparecen los brazos en la zona superior y las piernas en la zona inferior. Componentes del tronco. El tronco está compuesto por la caja torácica y la columna vertebral. De esta forma, muchos de los órganos más importantes se encuentran localizados en el tronco. El tronco aloja a los órganos del aparato cardiopulmonar, el corazón, los pulmones y los grandes vasos. También a los órganos responsables de la digestión, el estómago y el intestino. De igual forma, sus glándulas anejas, el hígado y el páncreas. Asimismo, contiene el aparato urinario, los riñones y la vejiga. Y para culminar, los aparatos reproductores, tanto masculinos como femeninos. Funciones del tronco. El tronco tiene como función permitir una gran movilidad del conjunto de columna, tanto hacia adelante y hacia atrás, flexión y extensión, como en rotación hacia los lados. Asimismo, es el responsable de proporcionar acomodamiento a órganos importantes del cuerpo, como el corazón y los pulmones, y muchos otros como el hígado y el páncreas, el tracto urinario y sus componentes fundamentales, como la vejiga y los riñones, y en el caso de las mujeres, el sistema reproductivo femenino y sus miembros por excelencia, el útero, ovario y trompas de falopio. Los ligamentos. Los ligamentos son fibras conectivas fuertes y resistentes, similares a una cuerda. Conectan los huesos entre sí, los cartílagos con las articulaciones y brindan soporte a los órganos internos como los riñones. Sus ligamentos son ligamentos interóseos o discovertebrales, ligamentos periféricos, ligamento común vertebral anterior, ligamento común vertebral posterior, ligamento amarillo, ligamentos interespinosos y ligamentos supraespinosos. Ligamentos interóseos o discovertebrales. Están ubicados entre cada una de las 33 vértebras que son los huesos interconectados de la columna vertebral, que están apilados uno encima del otro. Estos discos actúan como amortiguadores de la columna vertebral y le permiten flexionarse, doblarse y girar.
Ligamentos periféricos. Los ligamentos periféricos son la cápsula articular por dentro y los ligamentos de refuerzos por fuera. La cápsula es un manguito fibroso que se fija fuertemente por ambas circunferencias de las piezas esqueléticas correspondientes, es decir, que se insertan en el perímetro de la superficie óseas articulares. Ligamento común vertebral anterior. Se extiende a lo largo del aspecto anterior anterolateral de los cuerpos vertebrales, desde la base del cráneo hasta el sacro. Su función es la de limitar la extensión y prevenir la hiperflexión de la columna. Ligamento vertebral común posterior. Recorre el interior del conducto vertebral junto a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, desde C2 hasta el sacro. Su función principal es prevenir hernias posteriores en los discos invertebrales. Ligamentos amarillos son los que conectan las láminas adyacentes y asimismo previenen la separación de las láminas al momento de la flexión repentina de la columna vertebral. Ligamentos interpinosos son los encargados de unir la parte central de las vértebras de la columna. Ligamento supraespinoso es una banda larga que conecta los extremos de los procesos espinosos. Hola, muy buenos días, mi nombre es Grecia Burgos y yo les voy a hablar acerca de la osteología. La osteología es la rama que estudia la forma y la estructura de los huesos. El aprendizaje de la función básica, la estructura y la clasificación de los huesos nos ayuda a comprender el movimiento humano. El prefijo osteo significa hueso. La osteología, el estudio de los huesos, examina cómo estos se desarrollan y responden a nuestro ambiente. Entre las funciones de la osteología tenemos que le da forma al cuerpo, pero también cumple con otras funciones importantes. Las funciones principales del sistema esquelético incluyen sostén y protección, movimiento, hematopoiesis y el almacenamiento de minerales y grasas. Ahora hablemos un poco sobre sostén o soporte y protección. El esqueleto humano es un armazón que sostiene todos los tejidos blandos del cuerpo y protege muchos órganos fundamentales. Por ejemplo, las vértebras cervicales sostienen el cráneo. La caja torácica da soporte a los tejidos blandos del tórax. Y los huesos de los miembros inferiores soportan todo el peso del cuerpo cuando estamos parados y caminamos. Muchos huesos son protectores. Entre estos tenemos el cráneo, protege el cerebro de traumatismos. Y las vértebras de la columna vertebral protegen la médula espinal. La función protectora de los huesos también es evidencia en la arquitectura de la caja torácica, que protege el corazón y los pulmones. El segundo punto es el movimiento. Los huesos también actúan como palancas rígidas sobre las cuales traccionan los músculos para producir movimientos. Cuando el cuerpo se sienta o se para en una posición estacionaria, una interacción organizada entre los músculos, huesos y fuerzas externas, como la gravedad, actúan para mantener la posición en el espacio. Ahora hablemos sobre la hematopoiesis. Ciertos tipos de huesos tienen una cavidad interior que contiene médula ósea roja, un tejido conectivo lazo donde se forman las células sanguíneas. Este proceso de producción de las células sanguíneas se denomina hematopoiesis y ocurre sobre todo en el cráneo, la pelvis, la costilla, el esternón y los extremos del fémur y el húmero. A continuación les hablaré acerca de la división del sistema esquelético. En el esqueleto humano adulto hay 206 huesos y pueden dividirse en dos partes. Primeramente, en el esqueleto axial, el cual forma el eje del cuerpo humano y está formado por huesos de la cara y el tronco, como el cráneo y huesos asociados, hioides, esternón, costillas, vértebras, sacro y coxis, entre otros. El esqueleto adulto
contiene 80 huesos en la división axial. Entre estas tenemos la estructura ósea de la cabeza, el cual está constituida por cráneo, huesillos auditivos, cara e hioides. Continuamente tenemos la caja torácica, que está conformada por esternón y costillas. Y finalmente, en la columna vertebral tenemos las vértebras sacro y coxi. Podemos proseguir con lo que son las clasificaciones de los huesos. Dependiendo de su función, los huesos tienen diversas formas y tamaños. Algunos son largos y delgados, otros son pequeños y cuadrados, y algunos tienen una configuración única. Entre los distintos tipos de huesos tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Hablemos acerca de los tipos de huesos. Como mencioné anteriormente, están los huesos largos, que valga la redundancia, son más largos que anchos. Estos huesos se dividen en diáfisis, que es el cuerpo, y dos epífisis, que son los extremos protuberantes. La diáfisis está formada por hueso compacto con un tejido conectivo especializado denominado médula, que rellena la proporción central hueca, denominado cavidad medular. Por otra parte, la epífisis está formada por hueso esponjoso rodeada por una capa delgada de hueso compacto. La región en la que se encuentra la región en la que la epífisis se encuentra con la diáfisis se denomina placa de crecimiento. Los huesos largos crecen en longitud gracias al desarrollo y la oscilación del cartílago hialino en esta capa. Las superficies externas de la epífisis suelen estar cubiertas por cartílago hialino en estos sitios donde ellas se articulan con otros huesos. Esto proporciona una superficie lisa que reduce la fricción en las uniones entre huesos. Por ejemplo, los huesos largos en el cuerpo humano son el húmero, el radio, el cúbito, el fémur, la tibia y el peroné. Prosigamos con los huesos cortos. Estos tienden a ser cúbicos, que están formados sobre todo por hueso esponjoso y están rodeados por una capa de hueso compacto. Los huesos del carpo de la muñeca y los del torso del pie son huesos cortos. Las redes formadas por múltiples huesos en estas localidades permiten los movimientos complejos y finos de la mano y el pie. Un hueso corto especializado, llamado sesamoide, es de particular importancia para el movimiento humano. Estos huesos se asemejan a las semillas de sésamo y se forman dentro de los tendones. Los sesamoides fortalecen el tendón y mejoran la mecánica de tracción del músculo o músculos correspondientes. El sesamoide más grande en el cuerpo humano es la rótula, pero hay más pequeños en la mano y en el pie. Luego tenemos los huesos planos. Son delgados, aplanados y tienden a ser curvos. Estos huesos no se desarrollan por el cartílago hialino, sino por la osificación de la red fibrosa. Una vez maduros, se forman por una capa delgada de hueso esponjoso rodeada por hueso compacto. El hueso esponjoso en el centro de estos huesos planos es un sitio de hematopoiesis. La mayoría de los huesos del cráneo, el esternón, la espécula, las costillas y el ilion son ejemplos de huesos planos. Y para concluir este punto, tenemos los huesos irregulares, los cuales tienen una forma única y singular, los cuales no se adaptan a ninguna de las categorías anteriores. Las vértebras, con sus formas y funciones exclusivas, y el esquión y el pubis de la pelvis se consideran irregulares.